Hola, bienvenido a la unidad 2 de la clase de costo y presupuesto. La unidad 2 se titula Cálculo de Takeoff y costos unitarios directos. En este caso vamos a ver unas pequeñas definiciones. Más adelante dentro de la unidad vamos a ver el tema de las etapas y terminar de definir el tema de los costos unitarios, ya que pues su definición la vimos en la primera clase. Entonces comencemos. Vamos a definir primero lo que es un takeoff. Vamos a entender un takeoff como las cantidades de obras que se van a realizar en una determinada hora, ¿verdad? En un proyecto, ¿verdad? El cálculo de estas cantidades es muy importante para realizar el presupuesto de obra, ya que nosotros necesitamos primero saber cuánto se va a hacer de cada cosa, es decir, cuántos kilos de acero se van a utilizar, cuántos metros cúbicos de concreto se van a necesitar hacer, cuántos metros cúbicos de excavaciones, cuántos metros lineales de cierto tipo de cable para instalaciones eléctricas. Es decir, el takeoff es muy importante para lograr avanzar dentro del presupuesto de nuestra obra y lograr aproximarse lo más cercano a la realidad. Para esto necesitamos tener un profundo conocimiento sobre lo que es el tema de los planos y las especificaciones técnicas. Es decir, nosotros al realizar todo tipo de presupuesto, lo primero que tenemos que hacer es familiarizarnos con las especificaciones técnicas y los planos que nos sean brindados, a fin de acercar lo más posible a la realidad todos los detalles ahí plasmados. Entonces, para el caso de las fundaciones, ¿verdad? Siempre estar familiarizado con el tema de los planos. De esta manera podemos reconocer el tipo de fundación que se vaya a utilizar. Estar claro con las especificaciones técnicas que nos van a definir el tipo de acero, cómo se va a colocar ese acero y qué tipo de concreto, es decir, la resistencia o la calidad que debe de presentar ese concreto a instalar. También se deben de conocer las profundidades de desplantes para vías y zapatas, y esto es un tema muy importante porque ya nos metemos un poco en el tema de los suelos y hay que ver si se requiere una sobreexcavación para realizar algún tipo de mejoramiento de suelo en la obra. Y después hay que entender que al extraer y volver a colocar la tierra de la excavación, los factores de abundamiento y compactación pueden cambiar los volúmenes, por eso es necesario tomarlo en cuenta al momento de eh, realizar estos cálculos, ya que hay parte de la tierra que se necesitará sacar de la obra o del sitio donde se está trabajando, a fin de siempre tener la facilidad de lograr el paso de los materiales y de los trabajadores. Luego está el tema de las estructuras de concreto. En el tema de las estructuras de concreto tenemos zapatas, pedestales, muros y todo lo que vaya a ocupar concreto. Entonces, lo primero es reconocer las condiciones de colocación de concreto, es decir, toda la metodología que se debe de ocupar y todas las condiciones que se deben de garantizar a nivel de materiales y equipos para lograr hacer la llena del elemento de concreto. También reconocer el tipo de concreto a utilizar en cada uno de los elementos, ya que hay elementos en los que puede variar la dosificación o constitución o resistencia de la mezcla que se vaya a necesitar. También reconocer el método constructivo para el elemento a llenar, es decir, si vamos a utilizar algún tipo de herramienta especial para su colocación, si necesitamos unas formaletas de madera o vamos a utilizar formaletas ya estándares prefabricadas para llenar ese elemento y que se nos facilite el tema de la construcción, el fundido. También se deben de considerar los desperdicios del concreto, ¿verdad? De que muchas veces en la llevada del concreto hay cierta parte que se desperdicia. También en la parte de la colocación hay cierta parte que se desperdicia, así como lo que siempre queda embebido en algunos materiales o que accidentalmente se cae al suelo en el momento de la construcción. Entonces siempre se debe de considerar factores de desperdicio. Estos factores de desperdicio también los vamos a aplicar para el acero, para láminas, para todo tipo de materiales, ya que todos tienen su cierto factor de desperdicio. Les voy a facilitar una tabla de desperdicios de cada uno de los materiales para que logremos ir trabajando en ese aspecto y lo tengan siempre bien claro, sobre todo al momento de realizar alguna prueba o de realizar el examen. Vamos a trabajar con esas tablas de desperdicio.
Vamos con la mampostería. En la mampostería hay que reconocer el tipo de mampostería a instalar, ya sea mampostería confinada o reforzada, ¿verdad? Va a depender del sistema constructivo que se vaya a utilizar. Después saber el tipo de bloque a instalar, si es bloque de 6, si es bloque de 4, si es bloque de 8, si vamos a utilizar ladrillo o piedras canteras para la conformación de este muro. También se debe considerar las dimensiones y tolerancias conforme a la normativa técnica. Esto implica también de que nosotros debemos de ocupar materiales certificados, materiales que cumplan con las normativas técnicas a fin de garantizar la calidad de la obra. Y también considerar factores de desperdicio, ¿verdad? También hay que saber que a la hora de recibir los bloques se deben de tener ciertas consideraciones respecto a bloques que se quiebran o que están con alguna esquina descantillada. Entonces ese bloque puede ya no ser útil para ocuparlo entero, ¿verdad? Pero se pueden sacar medio bloque o se pueden ocupar como bloque U o para labores que no sean meramente estructurales, como para la realización de una jardinera, por ejemplo. Y también se debe considerar dentro del cálculo de la mampostería el mortero para cada una de las juntas. Respecto a los techos y las fascias, se debe de considerar el acero o la madera para las vigas principales y los elementos secundarios. También se debe de considerar soldadura o pernos en el caso de utilizar elementos metálicos. También con la madera se pueden utilizar los pernos. También se deben de reconocer los tipos de lámina a utilizar, es decir, el calibre, la forma, el material, si es una lámina prepintada o no, y todos los pormenores respecto al detalle estético de cada uno de los elementos. También se debe de considerar los traslapes de láminas según lo recomienda el fabricante, así también hay normas técnicas que indican cuánto deben de ser estos traslapes. Para la fascia se debe de considerar la estructura metálica, de madera o incluso hay materiales que son semiplásticos para servir como estructura de estas fascias o cielos que se van a utilizar en la construcción. Entonces se debe de considerar también los accesorios como las trabas para cada uno de estos elementos. Y también se debe de considerar el acabado que va a tener cada una de las fascias o los cielos a instalar dentro de la construcción. En el caso de los acabados y la pintura, se debe de verificar que siempre se cumpla con el acabado que indica la arquitectura, es decir, si es un repello fino o si es de algún otro tipo, si necesitamos un tipo de material especial para dar el acabado que la arquitectura nos indica en la especificación técnica, ¿verdad? A fin de cumplir con todos esos criterios y se puedan definir de manera correcta las cantidades a utilizar. Para el caso de la pintura se debe de conocer el tipo de pintura a utilizar, si es una pintura especial, si es una pintura de exterior, si es una pintura de interior, si algún tipo de pintura que sirve para sellar la humedad o si es una pintura anticorrosiva, si es una pintura primer o algún tipo de pintura especial que requiera el lugar en donde lo vayamos a ocupar. Vamos a realizar el siguiente ejemplo de fundaciones. Lo que nos piden es construir una zapata y pedestal con las siguientes características. El desplante desde el nivel del terreno es de 1.60 metros. El concreto a utilizar es un concreto de 3500 psi. El factor de abundamiento del terreno es de 10% y el factor de ajuntamiento es del 85%. El alambre de amarre a utilizar es alambre calibre número 18. Vemos entonces las imágenes de la zapata y vemos una sección de columna. Recordemos que el pedestal normalmente va a ser igual a la columna, sobre todo cuando son de concreto. Muy raro el caso en el que algún pedestal sea diferente de la columna que lo sigue, ¿verdad? Que hay una reducción de área. Entonces tenemos una zapata de 0.80 por 0.80 por 30 centímetros de espesor. Posee refuerzos número 4 a cada 13 centímetros en ambas direcciones. Entonces, hay elementos a considerar, por ejemplo, los recubrimientos, el anclaje parrilla pedestal, el anclaje pedestal columna, los estribos y los elementos principales de la parrilla. También, dentro de lo que es el pedestal, se debe considerar todos los elementos principales y secundarios, que los elementos principales dentro de esta columna son los 4 refuerzos número 4 y
los refuerzos secundarios, en este caso los estribos, son de varilla número 2, que los primeros 5 se colocan a cada 5 centímetros y el resto se coloca a cada 10 centímetros. Una vez conocida esta información, vamos a proceder a calcular las cantidades. Ahorita no nos vamos a meter a calcular precios, sino que nos vamos a quedar solamente en take-off, calculando cantidades de obra. En la unidad 3 es donde vamos a proceder a irle agregando el tema de los costos unitarios para calcular los costos directos. Entonces, primero comenzamos con el cálculo del volumen de la excavación. El volumen de excavación será las dimensiones de la zapata, es decir, las dimensiones que va a tener nuestra excavación, por el desplante, que es de 1.60. Entonces serían 0.80 metros por 0.80 metros por 1.60. Es decir, en banco hay 1.024 metros cúbicos de excavación. Sin embargo, ya suelto se le debe aplicar el factor de abundamiento, ya que se debe de considerar cuánto vamos a tener afuera ya cuando hagamos la excavación. Entonces multiplicamos el resultado anterior por 1.10, ya que el abundamiento es del 10% y tenemos que son 1.13 metros cúbicos sueltos. Como mencionaba, se calcula este volumen suelto para conocer cuánto nos sirve para relleno y cuánto deberá trasladarse del sitio. Posteriormente, calculamos el acero de refuerzo de la zapata, es decir, el acero de la parrilla. El recubrimiento de la zapata es de 3 pulgadas, es decir, 0.075 metros, es decir, 7.5 centímetros. Por tanto, la longitud de cada uno de los elementos de la parrilla va a ser de 0.65 metros, ¿verdad? El acero principal de la parrilla está dado por la cantidad de elementos a utilizar y sus longitudes, es decir, cuántos elementos me alcanzan en los 0.65 metros, y cada elemento va a tener la longitud de los 0.80 menos cada espacio de recubrimiento, 0.80 menos 0.75 menos 0.75, que en este caso es 0.65 metros. Por tanto, la longitud de cada uno de estos elementos, ya sea en la dirección que sea, será de 0.65 metros, ya que nuestra zapata posee las mismas dimensiones para un lado y para el otro. Y la cantidad de elementos a utilizar es los 0.65 entre la separación que me indican los planos. En este caso 0.65 entre 0.3, es decir, ocupa 5 elementos en cada dirección y cada elemento es de 0.65 metros. Para saber la cantidad total que yo voy a ocupar de acero, lo único que hago es contar la cantidad total de elementos a utilizar, que son 5 en cada dirección, por tanto son 10, por los 0.65 metros que mide cada elemento. Por tanto, para la parrilla se requieren 6.50 metros lineales de acero número 4. Para el acero de refuerzo del pedestal, vamos a recordar que una columna de 0.30 por 0.30 con refuerzo principal número 4 son 4 elementos número 4 y los estribos son de varilla número 2 y los primeros 5 están a 0.05 metros y el resto a 0.10. Primero se calcula la altura del pedestal, la cual está dada por lo siguiente: el nivel de desplante menos el recubrimiento de la zapata menos el diámetro de la parrilla. Tenemos unos 60 de desplante menos el recubrimiento de la zapata, que son 3 pulgadas, menos el diámetro de la parrilla, es decir, cada elemento dentro de la parrilla son un elemento longitudinal y un elemento transversal, por tanto son 2 por el diámetro de cada una de esas varillas. Es decir, que el desplante o la altura del pedestal es de 1.50 metros. El pedestal posee 4 varillas, esto 1.50 metros por 4, es decir, 6 metros. Luego se calcula el anclaje del pedestal parrilla. El anclaje del pedestal parrilla lo podemos calcular de esta manera, calculando las diagonales. Va a ser 2 por el lado 1 de la zapata al cuadrado más el lado 2 de la zapata al cuadrado menos la dimensión de los estribos, es decir, esta distancia que hay de un lado al otro del estribo, que en este caso va a ser 0.25. Entonces el ancho de los estribos al cuadrado más la otra dimensión del ancho de los estribos al cuadrado. Por tanto va a ser 2 por
la raíz de 0.6 al cuadrado más 0.6 al cuadrado menos la raíz de 0.25 al cuadrado más 0.25 al cuadrado. Esto nos da un aproximado de 0.99 metros, que es casi similar a un metro lineal. Entonces, una vez calculado eso, sacamos cuánto es la longitud del anclaje pedestal columna. El anclaje pedestal columna se toma como 30 veces el diámetro. Por tanto, 30 por el diámetro por los 4 elementos. Eso es igual a 1.524 metros. Por tanto, el acero principal para el pedestal será la suma de la altura del pedestal más el anclaje pedestal parrilla más el anclaje pedestal columna, que en este caso es de 8.524 metros lineales de varilla número 4. Para el caso del estribo, recordemos que las especificaciones nos indican que se usará varilla número 2 y que los primeros 5 estribos son a cada 0.5 y el resto a cada 0.10. Entonces, para calcular los estribos se toman los 5 primeros, que ya están calculados, más la longitud restante entre la distancia de los estribos restantes. En este caso, como son 1.50, 5 estribos van a ocupar 25 centímetros. Los 1.50 menos los 25 centímetros nos da 1.25 metros, divididos entre la distancia de los restantes. Y siempre se le agrega 1 como factor de seguridad. Eso nos da 18.5, redondeamos al inmediato superior, por tanto se necesitan 19 estribos para el pedestal. Luego se calcula la longitud del desarrollo del estribo, es decir, todo el perímetro que va a ocupar el estribo, incluyendo los ganchos. Entonces esto va a ser igual a la longitud de cada lado más la longitud del gancho, que va a ser cada uno de sus ganchos 10 veces el diámetro de la varilla. Por tanto, aquí podemos observar que cada gancho necesita medir mínimo 10 veces el diámetro de la varilla. Entonces tendremos que cada lado mide 0.25 por 4 más 2 por cada uno de los ganchitos por 10 por el diámetro. Esto nos da una longitud de 1.127 metros. Por tanto, la cantidad de acero para los estribos será la cantidad de estribos por la longitud de desarrollo. En este caso es 19 por 1.127, lo que nos da un total de 21.413 metros lineales de varilla número 2. Por tanto, el total de acero lo vamos a tener aquí en este resumen. De acero número 2 se necesita una longitud de 21.413 metros. El peso de estos elementos son 5.33 kilogramos, que equivalen a 0.117 quintales. Y se le aplica un factor de desperdicio de 1.02, es decir, un 2%. Por tanto, el total de acero número 2 que necesitamos es de 0.12 quintales. En el caso de la varilla número 4 se necesitan 15.024 metros lineales, lo que representa un peso de 14.89 kilos, equivalente a 0.328 quintales. Se aplica un factor de desperdicio del 3% y el total de acero requerido es 0.337 quintales de varilla número 4. Luego se calcula el alambre de amarre una vez teniendo el acero principal. En este caso el acero principal es la varilla número 4. Por tanto, el valor que vamos a utilizar es el siguiente. Siempre se va a aplicar un porcentaje como el 5% del acero principal utilizado. En este caso se ocupan 15.34 kilogramos de acero ya con el desperdicio, por los 0.05% que se va a tomar como factor de alambre de amarre, por un 10% de desperdicio del alambre de amarre. Eso es igual a 0.84 kilogramos, o lo que es decir 1.84 libras. Para la formaleta del pedestal, recordemos que la sección de la columna es de 0.30 por 0.30 y la altura desde la parte superior de la zapata hasta la parte de abajo de la viga sísmica es 0.95 metros. Entonces, hay un factor importante a recordar, que si vamos a realizar formaleta de madera, las medidas que se utilizan son espesor por ancho por largo, los espesores y el ancho en pulgada y el largo de la madera en varas.
Entonces, lo que necesitamos primero es cubrir las caras de la columna. Para cubrir las caras de la columna se propone formaletear de la siguiente manera: colocar dos tablas a este lado y las otras a este lado. Estas dos caras de acá van a tener una dimensión de 0.30, es decir, el ancho del pedestal ya acabado. Sin embargo, por el otro lado, se deben de ocupar unos valores que sobrepasen el tamaño. Primero, para garantizar que se puedan clavar en esta área, es decir, dejar el espesor de la tabla siguiente, es decir, los 0.30 más la pulgada de espesor a utilizar, y agregarle a cada lado otra pulgada para facilitar el desencofre y la manipulación al momento de ya desencofrar el elemento. Por tanto, esta cara de acá tiene 0.30 y la cara de este lado va a tener 0.40. Entonces, ya definiendo cada una de las caras, como mencionaba, una de 30 centímetros y la otra de 40 centímetros, que va a estar conformada por el ancho del pedestal más el espesor de cada una de las formaletas, más la manejabilidad, que le vamos a agregar una pulgada a cada lado. Se tiene entonces que la cara 1 son 30 centímetros, lo que equivale a 11.87 pulgadas, las cuales vamos a utilizar como 12, ya que esa es una medida comercial de la madera. Para la cara 2 tenemos 40 centímetros, lo que equivale a 15.75 pulgadas, lo que igual a 16 pulgadas en medida comercial. Por tanto, definiendo que nuestra altura es de 0.95 metros y vamos a comprar una tabla para cada una de las medidas, entonces estos 0.95 metros equivalen a 1.14 varas. Como se va a comprar una sola tabla y se va a partir en dos elementos, eso nos da un total de 2.28 varas. Por tanto, vamos a comprar entonces una tabla de 1 por 12 por 2.5 varas y una tabla de 1 por 16 por 2.5 varas. Para las tablas las vamos a fijar con clavos corrientes de 2 pulgadas. La separación entre clavos será de 10 centímetros entre cada uno. Es decir, lo que se debe cubrir son 0.95 metros entre la distancia de separación. Eso nos da un total de 9.5 clavos, es decir, 10 clavos por cada hilera, por cada esquina de tabla que vayamos a clavar. Como son 4 hileras por cada uno de los lados, por 10 clavos son 40 clavos. Se le aplica un factor de desperdicio del 30%. Este factor, multiplicado por la cantidad de clavos previamente calculada, nos da un total de 52 clavos a utilizarse. La libra de clavos de 2 pulgadas consta de 245 clavos aproximadamente. Entonces se tiene que vamos a dividir los 52 clavos entre 245 y eso nos da un resultado de 0.212 libras de clavo corriente de 2 pulgadas que se necesitan para formaletear ese pedestal. Vamos a calcular el concreto de la zapata y el pedestal. El volumen a llenar en zapata es la dimensión de la zapata. La dimensión de la zapata es 0.80 por 0.80 por 0.30. Eso nos da un resultado de 0.192 metros cúbicos de concreto. En el caso del pedestal, lo que se va a llenar es la altura del pedestal por debajo de la viga sísmica por los 0.30 por los 0.30 de cada lado. Eso me da un total de 0.086 metros cúbicos. El total de concreto a utilizar es la suma de los dos volúmenes por el factor de desperdicio de 1.05, es decir, un 5% de desperdicio, lo que me da un total de 0.29 metros cúbicos de concreto a utilizar. Para el cálculo del volumen de relleno, lo que se va a rellenar es el área sobre la zapata y menos la sección de la columna. Por tanto, para poder calcular eso, lo hacemos de la siguiente manera. Serán los 0.80 por los 0.80 para tener esa área por la altura del pedestal, que será 0.95. Recordemos que tomamos la altura del pedestal por debajo de la viga asísmica. Entonces, esto nos da 0.80 por 0.80 por 0.95 menos
0.30 menos 0.30 por 0.95, lo que nos da un total de 0.52 metros cúbicos de relleno. Sin embargo, es importante considerar que es un volumen en banco. Se deben de aplicar los factores de abundamiento y enjuntamiento para conocer la cantidad real de tierra que se debe necesitar para llenar. Por tanto, estos 0.52 metros cúbicos en banco lo multiplicamos por el abundamiento entre el enjuntamiento. Esto nos da un total de 0.67 metros cúbicos, que es lo que se necesita para poder rellenar la excavación previamente realizada por debajo del nivel de la viga sísmica.